Usted entra a internet y pone ahí cualquier pregunta acerca de la crianza de los hijos y va a obtener mucha información. Información como esta. Consejos acerca de cómo manejar una rabieta o berrinche. Llévalo a un lugar seguro en el que se pueda desahogar. Abrázalo, cárgalo y sácalo del sitio donde inició la rabieta. A esta técnica se le conoce como tiempo fuera. Hazle entender que estará ahí hasta el momento que se sienta más tranquilo. Háblale mientras se desahoga. Esta es una manera de educar en valores, pues le transmites que entiendes su molestia, pero que solo le prestarás atención cuando se calme. Esto ayuda a los niños a distinguir sus sensaciones y emociones durante y después del berrinche. En su momento, él o ella aprenderán a expresarse cuando sientan frustración. Déjale que grite y llore en un lugar seguro. Se cansará y se calmará. Ten paciencia y constancia. No caigas en agresiones físicas contra él o ella. Si pasa por tu mente, salte a respirar y regresa luego. Y estoy seguro que algunos aquí están diciendo, ¿y qué tiene eso de malo? Ese precisamente es el problema, que hemos perdido el foco y nuestros consejeros en crianza ahora son los expertos con ideas, principios que no van conforme a las Escrituras. Y yo no voy a rebatir todo lo que se dice en esta porción, pero de manera específica solamente quiero decir algo. Nosotros como creyentes en la Escritura también estamos en contra de las agresiones físicas. Que quede claro, ¿verdad? En algún momento tendremos que hablar de esto, pero estamos en contra de las agresiones físicas. Hermanos, este es el tipo de instrucción que he visto yo con estos ojos, que cristianos evangélicos mandan por internet, por Facebook a otros, mira, aconsejándose. Hermanos, si las Escrituras no dijeran nada al respecto, bueno, pues en algún sitio tenemos que buscar. Pero la verdad es que las Escrituras tienen instrucciones específicas para que nosotros podamos cumplir adecuadamente nuestra labor como padres. Hace 2 semanas iniciamos esta serie, que no sabemos exactamente cuántos van a ser, pero lo que decíamos era estableciendo la zapata y habíamos hablado de 3 aspectos fundamentales. Habíamos mostrado allí que la prioridad de todo hijo delante de los ojos de Dios es que obedezca. Dios espera de todo hijo, sea de creyente, no sea de creyente, Él espera que obedezca porque esa es su responsabilidad primordial. Pero en segundo lugar, nosotros como padres somos los responsables y Dios nos dio autoridad para ejercer esa labor. Y Dios espera que la ejerzamos aún en medio de un mundo que tiene alergia a la palabra autoridad. Y en tercer lugar, veíamos que esta disciplina no es para el bien de nosotros los padres, es para el beneficio de los hijos, es para que les vaya bien, es para que sean de larga vida. Y traducido a un lenguaje nuevo testamentario, es con la esperanza, el anhelo y el deseo de que Cristo pueda ser conocido por ellos, de que Cristo en algún momento les traiga fe y arrepentimiento. Habiendo visto eso, la pregunta entonces lógica es la que vamos a contestar en el día de hoy. Fantástico, me convenciste que como padres tenemos que entrenar a nuestros hijos a obedecer. ¿Cómo se hace eso? Bueno, las Escrituras no nos dejan en oscuridad. Y el cómo bíblico incluye 2 elementos fundamentales: comunicación y disciplina. O en palabras del Antiguo Testamento, vara y corrección. Ahora, es imposible que criemos a nuestros hijos sin comunicarnos con ellos. Es importante que les enseñemos, es importante que les instruyamos. Pero hermanos, la comunicación que se necesita tener con nuestros hijos para ejercer responsablemente nuestra labor de padres no se limita solamente a dar información. Esta comunicación debe incluir ánimo, aliento, súplica. No súplica, por favor, hijo, haz lo que yo te digo. No. Es lo que dice Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón, hijo mío. Hazme caso porque te va a ir bien. Es por amor a ti que lo hago. Incluye también o debe incluir advertencia,
lo que no es igual a amenaza. Si no haces eso, te voy a disciplinar. No es amenazar. Es advertir, mi hijo, este camino conduce a tal sitio. Es algo que nosotros vemos en Proverbios desde el inicio hasta el final. Hay caminos que llevan a un destino que es bueno y provechoso, conforme a la voluntad de Dios, y hay otro camino que es contrario a la voluntad de Dios, que lleva a un destino que ninguno quisiera para sus hijos. Debe incluir también amonestación, debe incluir oración. Y en ese sentido, hermanos, es sumamente importante que desarrollemos una buena comunicación con nuestros hijos. Pero ¿saben qué? Recuerden que es una serie. Posiblemente al terminar cada sermón, algunos pensarán, pero no dijo esto o no dijo aquello. No se puede decir todo en un solo sermón. Y es tan así que vamos a tener en el futuro una sola sesión de una noche para hablar la noche completa de cómo debe ser esa comunicación con nuestros hijos. Por el momento, nosotros queremos en esta noche concentrarnos en quizás el aspecto más descuidado del cómo. La comunicación, instrucción, oración, estímulo, aliento. Pero al mismo tiempo la corrección o la disciplina. Lo que la Escritura llama vara. Permítanos dejar a la Escritura hablar. Vayamos al libro de Proverbios y voy a leer no uno, no dos, ni siquiera tres. 4 textos diferentes en Proverbios que nos hablan acerca de la vara. Y lo voy a hacer en orden. Proverbios 13:24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Ya de plano en este primer texto se nos está diciendo cuál es el motivo o la razón para usar la disciplina. ¿Saben cuál es? El amor. El amor. Ay, pastor, es que mire, es que yo amo tanto a mi hijo que yo no tengo corazón para disciplinarlo físicamente. Bueno, puede ser que tu problema sea un problema de amor, pero no hacia tu hijo, sino hacia ti mismo. Porque la verdad es que disciplinar físicamente a un hijo es algo que causa dolor. Y no es extraño que haya lágrimas no solamente de los hijos, sino también de los padres. Pero la Biblia, Dios, no yo, dice que el que lo ama lo disciplina. Eso no depende de cómo tú y yo seamos, de cómo tú y yo nos sentimos. Es una manifestación de amor. Por eso dice Proverbios 3, 11, 12, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como el padre al hijo en quien se deleita. Mis hermanos, la Escritura, totalmente contracultural como es costumbre, está diciendo que cuando disciplinamos correcta y bíblicamente a nuestros hijos, aunque esto les causa dolor, lo estamos haciendo por amor a ellos. Y hermanos, este mismo texto de Proverbios, el autor de la epístola a los Hebreos lo cita en el capítulo 12, hablando de que Dios hace lo mismo con nosotros. Mis hermanos, y la ilustración que está allí es tan fuerte. Dios dice: si tú vives como te da tu gana, si tú vives haciendo y deshaciendo sin tener en cuenta a Dios y no pasa nada contigo, no te sientas bien. Eso es una señal de que tú no eres hijo, sino bastardo. Usted no disciplina al hijo del vecino. ¿Por qué? Porque no es suyo. Y dice Hebreos 12, si se os deja sin disciplina, ustedes no son hijos de él, porque Dios, como el Padre perfecto, muestra su amor disciplinando a sus hijos. ¿Para qué? Para que sus hijos aprueben lo mejor. Así que de paso y de inicio, quitemos de nuestras mentes el hecho de que la disciplina es una crueldad, sobre todo cuando se hace a la manera de Dios. Pero siguiente versículo, Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Hay varias cosas que es interesante explicar aquí. En primer lugar, cuando hablamos de necedad o vemos necedad en la Biblia, lo que significaba necedad para el hebreo no es lo que significa para ti y para mí. No sé en otros países latinos, pero en nuestro país un muchacho necio es un muchacho que no se está tranquilo, es un muchacho que no se está quieto y le pone la mano a esto, pero estate tranquilo, pero qué necio.
Bueno, no, para el hebreo necedad no era esto. Para el hebreo necedad era esa inclinación natural al mal con el que nace todo ser humano. Esa inclinación a hacer su voluntad, esa inclinación hacia el pecado. Y dice que lo que quita del corazón de nuestros hijos esa inclinación a imponer su voluntad con la que ellos vienen es la vara de la corrección. Y cuando dice que la necedad está ligada, hermanos, es como cuando uno pega algo con coquí, con ujú, con ese tipo de cemento. ¿Qué sucede cuando usted lo quiere despegar? Ya no hay forma de despegarlo por donde se pegó, mejor se rompe. Bueno, mis hermanos, así es que vienen nuestros hijos, con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza tendiente hacia el mal, hacia el pecado, hacia hacer su voluntad, no la de Dios y mucho menos la de sus padres. Y eso es como pegado de una manera que no hay forma de quitarlo sin lastimar. Dice, lo que lo quita es la vara de la corrección. Proverbios 23, tercer texto, versículos 13 y 14. No escatimes, no economices, no te abstengas, no escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Cuando dice, si tú lo castigas con vara, él no se va a morir porque tú le des una disciplina física. Es lo que está diciendo. Pero cuando tú lo haces en el momento adecuado, de la manera adecuada, con el motivo adecuado, entonces tú lo estás moldeando. Tú estás trabajando en la vida de ese niño para que cuando crezca tenga mayores posibilidades de caminar de una manera que no ponga su vida en peligro. Proverbios 29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Mis hermanos, yo no sé, ustedes seguro que son testigos y espero que ustedes mismos no sean protagonistas, sino solamente testigos de las situaciones que se dan por doquier. Niños de 8, 9, 10 años que los padres hablan y es como que no ha hablado nadie. Y entonces, ¿qué sucede? A uno le da vergüenza ajena. Uno está ahí y es como... Y los padres discutiendo con el niño de 8 y 9 años. No, mis hermanos, ya a esa edad se supone que ellos deben de estar entrenados a que cuando papá dice, por ahí no ven, ellos no miran y se van en sentido contrario. No, ellos vienen. Eso no significa que un día como tú y yo lo hagan mal, pero no es la característica de su comportamiento cotidiano. Así que la pregunta que ahora debemos contestar, quizás no deberíamos, pero por la época en que estamos viviendo, la pregunta que debemos contestar ahora es, ¿qué es la vara de la corrección? ¿Qué es la vara de la corrección? Y hermanos, por siglos los creyentes han interpretado la vara como castigo corporal. Por siglos la iglesia ha interpretado que cada vez que se habla de vara se habla acerca de un castigo corporal. Fue después de la Segunda Guerra Mundial y debido a la influencia de liberales sociales y de supuestos especialistas en el área al que a veces le prestamos más atención que a la Biblia, que el pensamiento se transformó al punto que se califica la disciplina física como abuso infantil. Por eso decía al principio, a propósito, estamos también en contra de la agresión física. Una disciplina física administrada a la manera de Dios no es ni abuso, ni es violencia, ni es agresión. Es una manifestación de amor. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. En el Antiguo Testamento hay 3 palabras que se utilizan principalmente para traducirlo como vara. Y estas palabras se refieren todas a una vara de madera. La que se usa en Proverbios de manera particular hace referencia a un bastón, a una pala, a una vara y a veces a un cetro o hasta a una tribu como una representación. Y generalmente esta misma palabra que se traduce vara en el libro de Proverbios, en otros libros se traduce de acuerdo al contexto.
ya sea como un instrumento para azotar y castigar, o como el bastón de un pastor, o como el cetro de un rey, o como una vara de medición, o como una lanza. En otras palabras, mis hermanos, y como es algo técnico, prefiero citar a otros. Un autor dice lo siguiente: a la luz de la información lingüística, se puede garantizar las siguientes dos conclusiones con respecto al uso de la palabra vara. Primero, los tres términos son esencialmente sinónimos y no tienen ninguna distinción real. La generalidad que existe entre estos términos es que todos hacen referencia a un palo y o rama. Por ende, la distinción entre estos es más bien el propósito y o función. ¿Para qué es que se va a utilizar? Va a determinar en el contexto cómo se traduce. Segundo, Proverbios claramente enseña el principio de corregir corporalmente. La vara tiene mucha recomendación y ciertamente coincide con los textos bíblicos sobre el tema. Por otro lado, un erudito en hebreo y profesor de un seminario dice: la vara también se usó como un instrumento para la corrección o el castigo. En Proverbios es un símbolo de disciplina, y no usar la disciplina preventiva verbal y la disciplina correctiva del castigo físico daría como resultado la muerte del hijo. Y un autor que escribió hace más de 100 años atrás dice lo siguiente: los modales modernos repudian el rigor primitivo del libro de Proverbios. Nosotros idolatramos la comodidad y estamos en peligro de pensar que el dolor es peor que el pecado. Estamos en peligro de pensar que el dolor es peor que el pecado. Por tanto, deberíamos considerar algunas de las desventajas de descuidar los antiguos métodos de castigo. Mis hermanos, cuando hablan las Escrituras de la vara de la corrección, definitivamente habla de disciplina física. Yo quiero decir esto con todo el respeto del mundo. Yo sé que hay hermanos buenos y serios que están interpretando esto diferente, pero yo tengo el temor de que con la vara esté sucediendo lo mismo que con el ministerio de la mujer en la iglesia. Por siglos nadie discutía el hecho de que la mujer no era pastora. Sin embargo, surge a fines del siglo pasado, principios de el movimiento de liberación femenina. Y entonces esas ideas empiezan a permear la iglesia y ya se empieza a interpretar la iglesia a la luz de la cosmovisión actual. A interpretar la Biblia, a la luz de la cosmovisión actual. Me da la impresión que ante tanta influencia de teorías educativas, podemos vernos tentados a empezar a reinterpretar aquello que por siglos los creyentes han interpretado como castigo físico. Permítame ahora, habiendo dicho esto, contestar la siguiente pregunta: ¿cuándo los padres deben usar la disciplina física? O que lo que es lo mismo, ¿cuándo los padres deben usar la vara? Como habíamos dicho, siempre en la instrucción y crianza siempre debe haber instrucción, pero no siempre castigo físico. Así que permítanme decir cuándo. En primer lugar, cuando hay rebeldía o desafío claro a la autoridad paterna. Cuando hay rebeldía o desafío claro a la autoridad paterna. ¿Y por qué digo claro? Porque a veces esto no es tan claro. Su hijo está viendo televisión, 6, 7 años, usted le pasa por al lado y le dice: fulanito, vete a bañar, y usted sigue. Y cuando viene a los 10 minutos, fulanito está ahí en la pantalla y usted dice: fulanito, pero entonces usted va donde fulanito para corregirlo y él dice: fue que yo no te oí, mami, o fue que yo no te oí, papi. ¿Hay forma de comprobar eso? No, pero procure que solamente pase una vez. La próxima vez que usted le pase, la próxima usted le dice: fulanito, hey, mírame, vete a bañar, ¿me oíste? Sí, mami, ok, ya, te lo desactiva. No hay problema, le va a pasar una vez, no le va a pasar más. Pero tiene que asegurarse que hay una desobediencia.
Tiene que asegurarse que hay una rebeldía. No simplemente que hubo una situación en la que él no obedeció porque no se enteró que era lo que estaba pasando. Nuestros hijos deben ser entrenados a obedecer a la primera voz. Pastor, pero ya es difícil lidiar con los muchachos. Y ahora a la primera voz, ¿y por qué tan exigente? Bueno, mis hermanos, siempre contesto con otra pregunta. ¿A cuál voz es desobediencia? O sea, tú le dices a tu hijo, vete a acostar. Y él sigue dando vueltas. 10 minutos después, usted cambia el tono. Fulanito, vete a acostar. Él sigue dando vueltas. Entonces en un momento usted le dice el nombre completo. Mira, José Felipe, qué sé yo qué. Entonces él dice, ay, ahora sí. Y va y se acuesta. Usted lo está entrenando a desobedecer. Ya él sabe exactamente en qué momento es que él tiene que hacer caso. Porque los otros, ya él sabe que no hay problema. Que todavía se puede rejugar con eso. No, él tiene que obedecer a la primera voz. Y acostumbre a su hijo a que obedezca a su primera voz dulcemente. Porque su casa es una familia, no un regimiento militar. Usted no tiene que estarle hablando al hijo, vete a acostar. No, amor, es hora de acostarte. Miren, tan sencillo. Y cuando amor no se acuesta, entonces usted va y lo resuelve. Pero tranquilo, con todo el amor del mundo. Hermanos, la rebeldía tenemos que ser conscientes que puede ser pasiva y activa. Cuando un hijo suyo, usted le da una orden y él le dice no, si hay algo elemental que hay que enseñar a los hijos desde pequeñitos, es a saber lo que es no. Eso es lo primero. No. Y usted no debe permitir que sus hijos le digan que no. Mi hijo tal cosa, no, yo no quiero. Bueno, usted se encarga de asegurar que no es como él quiere, es como usted quiere. Si usted no trabaja eso, es el mismo muchacho que es adolescente, ya no le va a decir quiere, ya quiero, y problemas hay serios. Eso es desde pequeño que hay que empezar a trabajarlo. Hay que entrenarlos a obedecer, pero hay otros que son más sutiles. Hay otros que son como la parábola de la Biblia, que dice el Señor Jesucristo, que le dijo a un hijo, ve, y él dijo, sí, papá, voy, y no fue. Y el otro dijo, no voy, y terminó yendo. Hay hijos que dicen que sí a todo, pero al final terminan haciendo lo que ellos quieren. Hay que andar con más cuidado con ellos y hay que trabajar de una manera más específica. Por otro lado, hermanos, habíamos dicho que la obediencia era la sumisión voluntaria a la autoridad. En otras palabras, ellos deben obedecer, pero no es solamente obedecer a lo que se le ordena, es cómo obedecen. Es por eso que no se deben permitir demoras o argumentaciones. Mi hijo, acuéstate. Ay, no, espérate, que yo estoy haciendo tal cosa. No, eso no debe permitirse. Eso no debe permitirse. Más adelante vamos a ver cómo ellos pueden manejarlo, porque puede ser que estemos siendo demasiado estrictos en algún momento y aún tenemos que proveerle algún mecanismo que los libre de nuestros caprichos como padres. Sí, tú y yo tenemos caprichos como padres. Se nos ocurren a veces las ideas más geniales. Y cuando uno le da mente, después dice, pero la verdad que esto es una regla que yo estoy poniendo que no tiene sentido. Y ellos tienen que tener algún mecanismo para ser librados. Pero eso lo vamos a ver en otro sermón. Pero mientras tanto, hermanos, es importante que ellos obedezcan y que lo obedezcan de buena gana, de buena manera. Y también tendremos un sermón completo hablando de la importancia de obedecer de corazón. El cuarto mandamiento no dice obedecer, dice honrar, que es una forma todavía que va más allá. La obediencia tiene que ver con comportamiento, la honra tiene que ver con actitud. Si no obedecemos, no honramos. Podemos obedecer, pero no honrar, y para Dios eso no es suficiente. Así que debemos tener respeto y honrar a los padres. Así que siempre que haya una desobediencia flagrante, debemos usar la vara de la corrección. Pero hay una segunda razón para usarla, y es la mentira. La mentira. Mis hermanos, un mentiroso en el hogar enrarece toda la atmósfera del hogar. Eso es terrible. Ustedes pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6 o más.
Y cuando en la casa hay alguien que no es confiable, eso desajusta el ambiente familiar. Así que eso hay que tratar de trabajarlo desde pequeño. Si usted generalmente por una desobediencia le da 3 veces, cuando lo vaya a disciplinar por una mentira, dígale, te voy a dar 6. Y cuando abra los ojazos así, usted le dice, sí, mi amor, porque la mentira es un pecado grave que ofende a Dios y daña las relaciones. En esta casa, la mentira es inaceptable. Y usted empieza a trabajarlo, pero fielmente, íntegramente. Y en tercer lugar, y es mucho menos común, pero a veces hay que disciplinarlo físicamente cuando hay peligros. Usted tiene un niño pequeño que ya aprendió a caminar de año y medio y usted lo atrapa que va con el pincho de la mamá a meterlo en el interruptor eléctrico. Usted dice, bueno, le voy a decir que eso no se hace, pero como no tenía la instrucción, voy a esperar la segunda. No espere la segunda vez porque lo puede encontrar electrocutado. Entonces, hay un peligro. Es posible que ese niño pequeño usted lo tome y le diga, no. O sea, usted le dé una disciplina para evitar, para que él entienda que eso es algo que no hay oportunidad para que suceda de nuevo. Ahora, habiendo visto esto, mis hermanos, generalmente digo lo siguiente: es la vara de la corrección, no la varita mágica de una hada madrina. En otras palabras, no, la vara no es para resolver todos los problemas y pecados de tus hijos. No, hay muchas áreas en la vida de nuestros hijos que no se resuelven con vara, que se resuelven hablando, instruyendo, animando, amonestando. Por ejemplo, egoísmo, desorganización, pereza, chisme. Puede darse en un momento determinado que usted discipline a su hijo por algo de esto, porque le ha dado instrucciones específicas para ayudarlo. Entonces la disciplina es porque desobedeció la instrucción específica. Pero no necesariamente porque su hijo sea desorganizado, usted lo va a resolver dándole disciplina física. Usted lo ayuda, le da instrucciones, pero no es una varita mágica. Finalmente, mis hermanos, un método muy común como la reclusión, vete a tu habitación, nunca es mencionada en las Escrituras y por tanto nunca debe sustituir la vara de la corrección. De hecho, hay muchachos que aprenden, se van a su cuarto y no le hacen nada porque ya tienen todo resuelto allí y ya ellos saben lo que van a hacer en su cuarto. Así que lo que uno cree que es un castigo, para ellos no es nada. Ahora debemos contestar la siguiente pregunta: ¿cómo debemos usar la vara? Y hermanos, esto es vital, porque si no sabemos cómo usarla, vamos a hacer más mal que bien. Si no sabemos cómo usarla, vamos a hacer más mal que bien. Así que lo primero que vamos a hacer es decir cómo no usarla. Nunca, bajo ninguna circunstancia, con ira. Nunca, mis hermanos, nunca discipline a sus hijos con ira. Cuando usted disciplina a sus hijos con ira, usted está mal representando a Dios el Padre. Si el motivo es el amor, la forma también es el amor. Dice Santiago capítulo 1 versículo 20: pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por más duro que tú le hables a tu muchacho o a tu muchacha, eso no es lo que va a obrar en su vida. Dice Proverbios 19:18: corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. No, tú no vas a descargar tu molestia o tu ira sobre tu hijo. Cuando estás haciendo eso, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás abusando. Abusamos de nuestra autoridad cuando disciplinamos con ira a nuestros hijos. Por eso de ninguna manera es tampoco aceptable disciplinarlos o corregirlos con insultos o con gritos. Hay padres que se desesperan: estoy harto, estoy cansado. Estás haciendo una labor terrible. No hagas eso nunca con tus hijos. No les grites, no les pongas epítetos. Pero será bruto, tú no entiendes, yo te he corregido eso 5 veces ya. No, tú estás queriendo hacer lo correcto de una manera incorrecta y vas a lograr el efecto contrario. No, bajo ninguna circunstancia. Mis hermanos, debemos recordar que nuestra autoridad es delegada.
Eso significa que la usamos para los propósitos de Dios, no para los nuestros. Ellos y nosotros estamos en un mismo barco, bajo la autoridad de Dios, y lo que debemos es hacer la voluntad de Dios. Y ellos tienen luchas igual que nosotros tenemos luchas. Así que, hermanos, no disciplinamos a nuestros hijos porque hicieron algo que no nos gusta, sino porque desobedecieron y por lo tanto pecaron contra Dios. Hermanos, esto es importante que lo tengamos claro. Usted tiene meses sin trabajo y aparece una oportunidad, ya van por 3 entrevistas, esta es la cuarta y usted sabe que es la última, y le ha ido de lo más bien. Así que usted tiene que irse temprano, se sienta la familia a desayunar y usted se pone su traje 21, ahí ya usted, lo mejor presentable, y están desayunando y usted tiene un hijo de 4 años, ¡blum!, y tumba el café con leche encima del traje. Sí, yo sé que muchos padres quisieran pararse de ahí y disciplinarlo físicamente. La pregunta es, ¿por qué tú lo vas a disciplinar? ¿Cuál fue el pecado que él acaba de cometer? Pero pastor, usted me vio, mire. Sí, vuelvo y pregunto, ¿cuál fue el pecado que él acaba de cometer? Él no ha pecado, él sencillamente tuvo una torpeza típica de esa edad. Ahora, si tú tienes tiempo diciéndole, no te pares nunca sobre la mesa a tomar algo que está allá, sino pídelo. Y el tumbar ese café con leche fue precisamente porque estaba extendido, entonces tú lo puedes disciplinar. Pero no porque te tiró el café con leche arriba, sino porque desobedeció la instrucción que tú le diste. Hermanos, es delegada nuestra autoridad. Si nos perdemos ahí, vamos a abusar de ella. Por otro lado, debemos administrar siempre la disciplina en el lugar correcto con el instrumento correcto. El propósito de la disciplina, mis hermanos, no es causar daño, sino dolor. No es causar daño, sino dolor. Así que no estamos de acuerdo con esa disciplina típica que el muchacho dice algo que el papá no le gustó y el papá le soltó un manotazo y le dio en la boca y lo partió. No estamos de acuerdo con eso. O estate tranquilo, y el papá como una tromba viene y agarra una correa y por donde lo agarre y le dé no hay problema. No estamos hablando de eso. Hay una parte, en la parte atrás de nuestros cuerpos, que es ideal para eso. ¿Por qué? Porque es pero muy difícil causar daño allí. Por brazos, por piernas, pasan venas, pasan ciertos nervios que puede causarse daño. Y hermanos, no estamos llamados a eso. Estamos llamados sencillamente a causar dolor. Y cuando decimos con el instrumento adecuado, es un instrumento que sea apropiado. Puede ser una correa, puede ser un pedazo de cuero. Algunos usan una raqueta de ping-pong. Aunque tengo que ser honesto, lo de la raqueta de ping-pong solamente lo he visto en los libros. No he visto a ningún dominicano haciéndolo. Pero recuerden, el propósito no es causar daño, sino causar dolor. Otro principio. Hermanos, déjenme confesarles algo. Yo se lo decía a los pastores. De toda la serie, para mí este es el mensaje más difícil de predicar. Y no debiera, pero ¿saben por qué es difícil? Porque yo sé que le estoy predicando a una generación que está sumamente impregnada de los principios de la psicología moderna. Es por eso. Y cualquier cosa que yo diga que no sea lo suficientemente claro es malinterpretado. O que no sea suficientemente explicado, va a decir, yo no pienso así. Y yo lo único que quiero es que si alguien sale diciendo, yo no estoy de acuerdo, por lo menos esté consciente que no hay problema en que no esté de acuerdo conmigo. Pero si usted dice claramente que no está de acuerdo con la escritura, entonces hay un problema serio. Hay un problema serio. Siguiente principio, la disciplina debe ser lo suficientemente fuerte. Pastor, ¿y qué significa eso? Bueno, eso significa que el niño debe ser quebrantado. Salmo 119, 71 dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. ¿Ustedes están oyendo? Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando todos estábamos criando y habíamos recibido esta instrucción, que estábamos en Plaza Central.
Y un amigo muy querido y hermano en Cristo estaba con su hijo. Y en un momento determinado yo veo que él lo toma de la mano y se dirigen hacia el baño. Y ya yo sé lo que está pasando. Él le dio alguna instrucción, el hijo le dijo que no o no obedeció y se lo estaba llevando al baño para disciplinarlo. Seguimos caminando y al rato aparece él y el hijo que vienen agarrados de mano. Pero yo miro al niño y viene con su carita de lo más fresca. O sea, como que nada ha pasado, pero tampoco no veo ojos rojos ni señales de lágrimas en los ojos. Como tenemos confianza, me le acerco a él sin que el niño lo sepa y le digo, ¿tú te diste cuenta si fulanito lloró cuando tú lo disciplinaste? Y él dice, mira, ahora que tú lo dices, la verdad que no. Y yo, si no lloró, si no lo quebrantaste, no sirve de nada. Y hay padres que desde pequeño empiezan con eso. Pastor, pero mira, ¡papau! Y uno dice, entonces, desde que están chiquitos, así que empieza. Así no funciona. Así no funciona. Yo recuerdo en mi propio caso. Yo llegué me salió una vez de casualidad y me gustó tanto que lo seguí practicando. Cuando mamá me disciplinaba físicamente, generalmente lo hacía por las piernas. Así que yo brincaba y cada vez que yo brincaba me daban el zapato. Y yo hacía un escándalo. ¡Ay, ay, ay, ay! Y desde que nos separábamos, yo me quedaba así mirando y, uy, de la que me libré. No, mis hermanos, debe de haber un quebrantamiento para que sea efectivo. Pero otro principio. Siempre que se va a usar la disciplina física, debe haber una comunicación verbal. Y antes de aplicar la disciplina, deben hacérsele preguntas al niño. Usted toma al niño, se lo lleva aparte. Otra cosa que nunca debe hacerse es disciplinarlo públicamente, nunca. Porque él tiene dignidad y eso es avergonzarlo. Delante de los demás no lo disciplina, usted se lo lleva aparte. Pero usted se lo lleva aparte y la primera pregunta que usted le va a hacer, ¿usted sabe cuál es? Mijo, ¿qué fue lo que papi te dijo? No, lo que pasó fue, ellos inicialmente empiezan a contestar todo menos lo que usted le está preguntando. No. ¿Qué fue lo que papi te dijo? Y a veces por extenuación dicen, bueno, ya me va a costar decir que me fuera a bañar. Ok. Segunda pregunta. ¿Qué tú hiciste? Lo que pasó era que los muñequitos no habían terminado. Yo no te estoy preguntando qué es lo que pasó, yo te estoy diciendo que qué tú hiciste. Y eso también al principio toma cierto tiempo. Después que ellos se dan cuenta que eso siempre viene, ya ellos contestan de una vez porque dicen, vamos a no extender esto. Todo lo que hay, este es el método, vamos a confesar y hacerlo rápido para que esto no se extienda. Pero hay que crear el hábito. Hermanos, es importante, sobre todo cuando están pequeños, cuando están más grandes es un poquito diferente, pero cuando están pequeños, cuando están en la infancia del 1 a 5 años, nunca le pregunte por qué hiciste tal cosa. ¿Usted sabe por qué? Por dos razones. Primero, porque usted sabe mejor que él por qué. Por su pecado, por su desobediente, porque quiere imponer su voluntad. Pero en segundo lugar, cuando usted le pregunta por qué, usted le está abriendo la puerta para que él dé cualquier tipo de excusas. No, lo que pasó fue, no le pregunte por qué. Usted sabe por qué. Dígale qué fue lo que tú hiciste. Y cuando él dice que no me fui a bañar, siguiente pregunta, ¿y qué es eso? Puede ser que todavía él insista en querer dar explicaciones. No, que lo que pasó. No, mi amor, yo no te estoy preguntando lo que pasó. ¿Qué es eso? Hasta que finalmente él diga desobediencia. Cuando él dice desobediencia, todavía no ha terminado. Ya usted lo llevó a con su propia boca a confesar. Usted le pregunta ahora, y entonces, si tú desobedeciste, ¿qué se supone que papi haga ahora? Y al principio también va a haber dificultad, pero va a llegar un momento que él va a decir, dependiendo de la personalidad, él va a decir, disciplinarme, o va a decir, disciplinarme. Eso depende del niño. Eso depende del niño. Hermanos, cuando usted sigue este proceso, cuando él te dice disciplinarme, entonces es el momento para usted reiterarle, mi hijo, mira, yo no lo hago por un gozo, yo no estoy aquí para complicarte la vida, mi amor. Pero es que si tú no obedeces, estás pecando contra Dios. Además, si yo no te disciplino, entonces el que está pecando contra Dios soy yo. Así que por amor a Dios y por amor a ti, yo tengo que disciplinarte.
Después que usted le dice eso, es bueno que usted le diga cuántos usted le va a dar. 2, 3, 4, dependiendo de la falta. Y asegúrese de que cada falta sea, de que cada sanción sea proporcional a la falta cometida. Eso para que él sepa qué esperar y no sepa ni siquiera qué es lo que viene. Hermanos, no es posible, no es posible. Aquí yo he oído, y seguro que hay muchos que no he oído, hombres y mujeres que todavía tienen historias de cuando eran jóvenes, de una pela que le dieron, y ellos al día de hoy no saben por qué fue. No, yo recuerdo una vez que estábamos todos, y entonces mamá vino y agarró la correa y repartió. ¿Y qué fue lo que pasó? No, yo todavía no sé, yo nada más sé que salí corriendo junto con los demás. Bueno, mis hermanos, eso no es disciplina bíblica. Eso no es disciplina bíblica. Hay que saber qué es lo que está pasando. No puede ser que yo estoy recibiendo una disciplina y ni siquiera sé por qué es que me la están dando. No, eso distorsiona toda la esencia de la disciplina física. Pero algo más. Pregúntele, ¿cómo tú pudieras hacerlo bien la próxima vez? ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces ellos quieren vender la idea de que lo hicieron porque no le quedaba alternativa. Pero es impresionante cuando usted le pregunta, ¿qué tú vas a hacer la próxima vez? Es impresionante cómo ellos mismos, aunque se resisten al inicio, después de pensar, ellos dicen, no, entonces yo voy a salir y me voy a bañar. O si es una película que se puede grabar, la voy a poner a grabar, voy y me baño y termino. Unos muñequitos, unos tiras cómicas. Ven, ellos mismos se la ingenian. Entonces usted lo está ayudando para que en la próxima ocasión que se dé una situación similar, ellos puedan salir sin desobedecer y hacer las cosas bien. Y feliz todo el mundo. Luego de eso, hermanos, usted procede a darle la disciplina. Algunos lo ponen sobre un sitio, otros se lo ponen sobre las rodillas, pero déle la disciplina con estos parámetros. Y después que usted lo disciplina, déjelo llorar. Hay padres que el niño está llorando y los padres siguen. Y entonces, porque yo te digo, ya lo disciplinaste, ya no sigas, ya lo disciplinaste, déjalo llorar. Y peor aún, hay padres que dicen, y no llore. ¿Cómo que no llore? Pero tú me acabas de una disciplina física y tú no quieres que llore. ¿Cómo así? No, mis hermanos, usted lo deja llorar. Y después que ellos terminan de llorar, entonces usted los pone a orar. Ok, mi amor, fue contra Dios que tú pecaste. Órale a Dios pidiéndole perdón. Es que él está muy chiquito y no sabe. Todo el mundo puede decir, Señor, perdóname. Para empezar, ¿verdad? En la medida en que van creciendo, pues aprenden mejor. Puede ser que en ocasiones, dependiendo de la situación que se haya dado, usted quiera también orar con ellos. Por ellos y con ellos. Eso es bueno. Pero lo que nunca debe faltar es que ellos oren pidiendo perdón al Señor. Y luego de eso, hermanos, aquí viene lo que no hay forma de que los expertos modernos expliquen. ¿Usted sabe lo que sucede normalmente cuando usted hace una disciplina bíblica? Cuando el niño termina de llorar y de orar, el mismo niño viene donde usted y se le abraza. Y ese es el momento para usted abrazarlo y reiterarle su amor. No cometa el grave error de algunos padres que después que lo disciplinan, el niño le anda buscando el lado. Quítate de ahí que estoy guapo contigo porque tú... No, ya tú resolviste eso. Ya tú resolviste eso, ya se terminó. Es el momento de abrazarlo, besarlo, reiterarle que tú lo amas, que todo tipo de manifestación de amor. Y si a los 15 minutos vuelve a suceder otra situación similar, empieza el proceso de nuevo. Pero hermanos, haga del proceso algo natural. Hay padres que es, mira, pero yo te dije, no, ya sucedió con el baño. Entonces ahora usted le dice, va a su habitación, le dice, mijo, ven que ya la cena está lista. Y usted va, se sientan los niños y fulanito no aparece. Usted entra a la habitación y él se entretuvo con algo. Usted no tiene que armar un escándalo. Usted sencillamente entra, cierra la puerta, lo toma de la mano tranquilo y dice, ven acá, mi amor. Usted no tiene que decirle, ven mi amor, ven acá, vamos a hablar. Y otra vez empieza el proceso. ¿Qué yo te dije? Y entonces él se da, estoy en un problema. Sí, estás en un problema, la verdad que sí. Y entonces usted empieza el proceso. Y otra vez usted le reitera su amor. Nunca trate a su hijo con indiferencia o con molestia.
No, porque Dios no nos trata así, señor, hermanos. Dios no nos trata así. Cuando esta iglesia estaba en sus inicios, en la gracia y la misericordia del Señor, nosotros recibimos estas enseñanzas de crianza en un momento oportuno. Y algo muy bueno fue la forma en que una gran mayoría, viendo esto en las Escrituras, lo compramos porque era obvio. Así que era común en esa época ver a la mayoría de los padres concentrados en entrenar a sus hijos a obedecer. Se cometieron errores, siempre se cometen errores, y cuando se cometen como padres debemos pedirle perdón a nuestros hijos, no importa que tengan 1 año y medio o 15 o 25. Siempre que cometemos errores debemos pedirle perdón a nuestros hijos, no somos perfectos. Pero hermanos, yo recuerdo algo que extraño. Ustedes han visto esos bultos de las madres donde ahí está todo, la leche, los pampers. Bueno, al día de hoy hay un elemento que no está cuando en nuestra época criamos. Siempre había lo que llamábamos el waki. Era una pieza de cuero con la que se disciplinaba. Y era común, no era nada raro, que cuando se estaba criando, los padres no se sentaban al antico, sino se sentaban un poquito más atrás. Y cuando estaban criando y el niño empezaba decía, mi amor, haz tal cosa, y los niños no obedecían, entonces lo agarraban de la mano y usted lo iba que iban saliendo con el niño. Ya usted sabía que era que iban al baño a organizarlo, y entonces luego era a traerlo aquí. Y hasta situaciones jocosas recuerdo. Recuerdo un niño una vez que molesta. El papá le dijo, haz esto. No hacía nada, porque a veces los niños cuando están en público y ven que el papá es un poquito más difícil disciplinarlo, ellos dicen, no, pero aquí papá no puede hacer nada. Así que el papá decidió, está bien, yo te voy a sacar. Y cuando iba de camino, a los últimos hermanos que estaban allá, el niño le dice, ay hermano, oren por mí. Ya usted sabe que esa ala de la iglesia no oyó de ahí para adelante lo que el pastor estaba hablando. O sea, eso fue terrible. Hermanos, cuánto me encantaría ver a los padres tomando en serio estas enseñanzas. ¿Ustedes saben por qué? No es por amor a la iglesia, no es por amor a usted, es por amor a sus hijos, al alma eterna de sus hijos. Ahora, hermanos, hay 2 elementos que son indispensables en la crianza. 2 elementos que son indispensables. Uno, lo hemos mencionado en un momento específico, pero debe ser la atmósfera, el ambiente en el que todo esto se desenvuelve. Lo primero es mucho amor, mucho amor. Hermanos, si usamos la vara en un contexto familiar desprovisto de amor, los hijos serán dañados en lugar de ayudados, y muy posiblemente van a crecer llenos de resentimiento hacia sus padres. Aunque sean obedientes por temor, van a tener en sus corazones esa animadversión. Así que los responsables de crear una atmósfera de amor en nuestros hogares somos los padres. La hora de la disciplina no tiene que ser con mala cara, no tiene que ser con palabras groseras, no tiene que ser con ira, tiene que ser en un ambiente de cariño y de amor. Hay veces que se dan situaciones que uno va corrigiendo. En una ocasión estaban en el hogar, jugábamos mucho, papá, mamá y las 3 hijas. Y en una ocasión estaba la mamá jugando con una de mis hijas, y entonces al final, bueno, ya hora de bañarse, terminó el juego. Así que ella le dijo a una de ellas, fulana, haz tal cosa, y ella siguió como en un espíritu, mi amor, ya terminamos de jugar, obedéceme. Y ella siguió jugando. Así que la mamá se dirigió hacia ella para tratar con ella. Y ella instintivamente, nunca lo había hecho, salió corriendo alrededor de la mesa. Entonces, mi esposa iba detrás y no pudo evitar que se le saliera como una sonrisa, porque qué ocurrencia, nunca lo había hecho y se le mandó corriendo. Y entonces ella le decía, párate. Entonces, finalmente, cuando ella se detuvo y se resolvió el asunto, eso sucedió solamente una vez, porque ya ella entendió que cuando mamá dice o papá dicen, ya terminamos de jugar, ahora, ¿verdad? Vamos a hacer las cosas que tengamos que hacer. Así que hay momentos que no son tan fáciles como discernir. Pero mis hermanos, en sentido general, el ambiente del hogar debe ser un ambiente de amor,
donde ellos se sientan seguros, donde ellos no tengan la menor duda de que ellos son importantes para papá y mamá, y que papá y mamá se desviven por ellos, y que papá y mamá los toman en cuenta, y que papá y mamá toman en consideración aún hasta sus deseos y lo que a ellos les gusta, sin quebrantar los principios que hemos visto hasta ahora. Pero por otro lado, hermanos, es en segundo lugar importantísimo la consistencia, la diligencia. Hay padres que son temperamentales. Hoy llego a la casa y mis hijos están discutiendo y yo hago lo que tengo que hacer. Voy y les enseño a cómo manejarse. Al otro día llego explotado y están discutiendo. Yo no me voy a meter en eso es cosa de muchachos. No. Sé consistente, estás trabajando con el alma de tu hijo. No te comportes de acuerdo a cómo tú te sientes. Compórtate de acuerdo a los principios bíblicos que hemos estado hablando. Hermanos, déjenme decirles esto. Mientras más temprano dominamos su voluntad, menos disciplina física tendremos que aplicar. Repito, mientras más temprano dominamos su voluntad, menos disciplina física tendremos que aplicar. Voy a decir esto y no es que mi mala memoria me hace olvidar que lo he dicho varias veces. No, es a propósito. Un niño de 7, 8 años que no hace caso, no en una ocasión, no, sino que generalmente no hace caso y que hay que hablarle repetidamente, muestra una falta de crianza a la manera de Dios en su vida. No solo es un mal para ellos, sino también para sus padres. Hermanos, usted no ha estado en un consultorio médico y cuando estábamos en esos menesteres uno iba al pediatra y en el consultorio médico siempre había esos niños que alborotaban toda la sala de espera, pero no había forma. Y los padres, mira, voy a llamar a la enfermera, le voy a decir al médico que te ponga una inyección, voy a llamar al policía. Tú no tienes que llamar a nadie, tú simplemente tienes que hacer tu labor de padre. No en el consultorio, fuera del consultorio, para que cuando tú le digas, siéntate aquí, tú lo sientas ahí y él viene y se sienta. Recuerdo cuando nuestras hijas estaban en natación, no hago mucho esta historia porque es un ejemplo muy real y a la vez jocoso. Estaban en natación, muy pequeñitas, quizás 8, 7 y 6 años o menos. Cuando terminaban las clases, ustedes saben que los niños son locos con una piscina. Así que cuando las clases terminaban, siempre se les dejaba que tuvieran un rato que no fuera de clase, sino que se bañaran en la piscina. Pero siempre llegaba el momento de irse. Así que era sumamente común la siguiente escena. En muchos casos. La mamá o a veces la nana se paraban. Fulanito, vámonos. Fulanito miraba y nadaba, pero no hacia la mamá, sino hacia lo hondo. Entonces usted veía a la mamá o a las nanas alrededor de la piscina, acercándose al niño. Pero ven. Así que un día vi una mamá que estaba desesperada. Los niños no hacían caso. Mi esposa se para en la borda de la piscina y dice, chicas, y las tres miran, vámonos, vamos saliendo, ya es hora de irse. Y las tres empiezan a nadar hacia la orilla. Y la señora que está al lado hace así, mira a mi esposa, mira a los niños. Y le dice, ¿tú me puedes llamar los míos? No es un problema de la voz, es un problema del trabajo que se hace. Hermanos, hace como 2 años iniciamos los talleres PEC, Pastoreando el Corazón. Y la verdad es que la experiencia que hemos tenido ha sido tan estimulante, tan animante, de ratificar que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Yo recuerdo el primer taller que tuvimos, fue una experiencia interesante, porque Karen me llamó para participar. Yo dije, la única condición que yo pongo, yo puedo impartir la enseñanza, pero yo no me meto en nada de la organización. Está bien. Así que ellos son los organizadores. Es un taller que se da 15 horas, 3 horas los jueves de 6:30 a 9:30. Así que aquí tenemos nosotros el primero, es un experimento que estamos haciendo. Y tenemos el primer día 3 horas de enseñanza de estas cosas.
El segundo día, es decir, la segunda semana, Karen me manda el programa y yo lo veo. Pero cuando ella se para, hace algo que no estaba en el programa. Y que cuando yo la oí que ella empezó a hablar, yo por dentro dije, Karen, no hagas eso. Ahora apenas tenemos 3 horas. Ella se le ocurrió y dice, ¿hay algún testimonio aquí de algún padre que en esta semana, después de haber oído la instrucción, haya visto cambios? Y yo digo, pero espérate, vamos a esperar que sean aunque sea 2 clases. Y un silencio. Y yo por dentro, tú ves, que eso es. Pero era lo típico de romperse el hielo, hasta que se levantan una mano tímidamente. Hermanos, yo no les puedo decir. Yo estaba, que yo tenía que agarrarme la boca porque cambios. Me recuerdo como ahora un padre que testificó que generalmente corregía al niño y el niño se quedaba molesto con él. Y era como algo personal, era como un conflicto personal. Y él y entre el papá y el niño siempre existía una tirantez. Un niño pequeño de 3 o 4 años. Así que él escuchó estas instrucciones en el primer día. Y en esa semana, cada vez que el niño no seguía sus instrucciones, él lo hacía a la manera de Dios. Que según los expertos es abuso. Él llegó emocionado. Dice, estamos de amor ahora, mi hijo y yo. Más obediente, me hace caso y feliz con su muchacho. Hermanos, el que sabe es Dios. El que sabe es Dios. Es verdad que los niños a veces responden de una manera ingeniosa. Mientras estaba preparando esto, encontré a un padre que es un conferencista que habla acerca de esto. Y dice que en una ocasión una madre oyó esto por primera vez. Y entonces la madre llegó a su casa y cuando sucedió la primera desobediencia flagrante, ella tomó al niño para disciplinarlo, primera vez que lo hacía. Y cuando ella se lo puso en las piernas, el niño le dijo, mamá, ¿sabes qué? Yo tengo dudas acerca de ese hermano Denny, a mí me parece que ese es un falso profeta. Claro, no le salió, pero él lo que quería era cambiar la conversación porque esto se está poniendo difícil. Hermanos, nuestros hijos apreciarán la disciplina bíblica y la entenderán como lo que es una muestra de amor si lo hacemos a la manera de Dios. Este mismo padre que es un charlista, él testifica de haber oído a su hijo muchas veces decir lo siguiente: papi, no me gustan los castigos con la vara mientras los estoy recibiendo, pero me gusta lo que siento en mi corazón luego de recibirlos. Eso no es una frase estereotipada, enseñada. Eso es un niño con toda su ingenuidad y espontaneidad de la que ellos son capaces, hablando claramente al corazón de su papá. Mis hermanos, vamos a creerle a Dios. Vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Como había dicho, recuerden, esto no es para que nosotros convirtamos a nuestros hijos. Nadie puede convertir a sus hijos. Esto tampoco es una garantía de que usted lo hace así, lo hace bien y su hijo va a salir por el librito. Mis hermanos, cada hijo viene con una inclinación natural y particular. Pero lo importante aquí es que nosotros sí seamos obedientes a Dios y que nosotros podamos decir, yo estoy limpio de la sangre de mi hijo. En caso que ellos o de mi hija, en caso que ellos decidan escoger el camino de la rebeldía y de la desobediencia. Pero tenemos que poder decir con limpia conciencia, porque tristemente a veces nosotros somos culpables de la rebeldía de ellos. Así que tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Entendemos ahora, en este momento, por qué yo empecé esta serie, no con ningún texto de la crianza de los hijos, sino con 2 Timoteo 3:16. La palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. Es porque, hermanos, íbamos a estar hablando de cosas que no son populares, que no es la cosmovisión que nos rodea. Ante una tarea tan trascendental debemos prepararnos. Y hermanos, les recomiendo a todos, que son los que son padres, que lean libros de crianza. A mí me sorprende. Usted se topa con un hermano que trabaja en sistemas y se lee unos manuales así. Si es abogado, los libros de leyes son así. Y si es médico, grandísimo. Pero usted le da un libro
pequeñito así, no rehúses el corregir y lo tienes en la mesita de noche, no hay forma de encontrar el tiempo para leerlo. Estamos hablando del alma eterna de tus hijos, el alma eterna de tus hijos. Y tú puedes ser un canal de comunicación de la gracia de Dios para ellos. Tú puedes ser usado como un instrumento para que el Señor los salve. Y no debe haber ninguna otra cosa más importante como meta en nuestras vidas con nuestros hijos, que ellos conozcan al Señor, que ellos glorifiquen a Dios, que ellos vivan para aquel que es el creador y el soberano del universo. Hermanos, cuando escuchamos estas cosas, sí, podemos encontrar faltas. Todos hemos faltado en mayor o menor grado. Pero hermanos, no debemos dejarnos abrumar por nuestros errores, porque tenemos en Dios al Dios de toda esperanza. Y hermanos, es imposible criar bien. Es imposible criar bien sin la gracia de Dios, sin la ayuda de su Espíritu. La respuesta para nuestros hijos es Cristo y su Evangelio. Y es lo que nosotros debemos de tratar de modelarle, aún en la forma en que los disciplinamos. Porque la meta es que nosotros